Muy bien, continuamos en nuestro curso de osciloscopio automotriz en video. A manera de repaso, en el primer capítulo vimos lo que eran cursores, analizamos aquí la división en tiempo en esta línea horizontal, analizamos el voltaje en esta línea vertical. Vimos algunos errores que se pueden cometer cuando hacemos el ajuste de nuestro voltaje. Por ejemplo, ahí uso 2 voltios por división a medio voltio, lo cual nos da un voltaje demasiado bajo para la señal que estamos viendo. Entonces se nos sale, es decir, es como si estuviera fuera de la pantalla. Y vimos también algunos otros conceptos también con respecto al mismo error, pero aplicado al tiempo. Por ejemplo, vimos que si usábamos un tiempo demasiado pequeño, pues íbamos a ver solo una fracción de la señal, y entonces eso no nos va a permitir analizarla bien. Ok, después también vimos una diferencia. Vimos que hay una diferencia entre lo que es voltaje. Vamos a irnos a otro osciloscopio. Les comenté que este es un osciloscopio producido por Injectoclean, o era producido, de hecho ya no está descontinuado, fue sustituido por el escáner y osciloscopio CJ4, pero en su tiempo un osciloscopio muy útil para trabajar en PC. Vamos a cambiar a este otro programa, que este es un osciloscopio y voltímetro. En realidad no solo voltímetro, vean que es multímetro, producido por la empresa BrainB, una empresa italiana con estándar europeo que produce equipos para toda Europa. Este es un osciloscopio de alta gama, vean que tiene mucho más funciones. Y entonces hicimos la prueba en el último video, en la final del video 2. Por ejemplo, que si poníamos esta señal y la analizábamos en voltaje, vean qué interesante, ahí nos da 9.9,5 más o menos voltios. ¿Okay? Ahora, si nosotros la analizamos con el osciloscopio, eso era en voltímetro. Ahora si la analizamos con el osciloscopio, vemos que el voltaje es aproximadamente, vamos a sacar los cursores para que lo vean, que fue la prueba que hicimos al final del video 1. Vamos a sacar aquí los cursores, vamos a pausar, vean, ese cursor está ahí, vamos a pausar esto y nos dice que el voltaje son 18 voltios. Ok, vamos a explicar esto porque esto es un concepto muy importante y debe quedar claro. Aquí es donde empiezan a verse las diferencias entre el voltímetro y el osciloscopio. Es decir, en el voltímetro nosotros vemos la señal como una magnitud, la vemos, vamos a irnos acá al voltímetro, nosotros la vemos en números. En este caso de este voltímetro, pues es un voltímetro graficador también, porque está integrado al osciloscopio, veanlo aquí. Pero normalmente nosotros lo que vemos en un voltímetro normalmente va a ser esta medida, es decir, vemos un valor instantáneo numérico, es decir, vemos un número. Nosotros no estamos viendo la señal, lo que estamos viendo es un número. Entonces la diferencia es que la velocidad de muestreo de un multímetro o de un voltímetro, multímetro sería si tenemos múltiples medidas, ¿verdad? Amperímetro, ohmímetro, voltímetro, a eso le llamamos multímetro porque hay múltiples medidas. Cuando hablamos de voltímetro es la función de medir voltaje del multímetro, ¿verdad? Para ir haciendo la diferencia en eso. Entonces, en un voltímetro nosotros vemos, dijimos, un valor numérico instantáneo. Ese valor es, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de cuando uno va al médico, ¿ya? Cuando uno va al médico, le toma las pulsaciones y entonces le dice, bueno, sí, estás a 60 pulsaciones por minuto
o estás a 80 o estás a 45 si fueras un atleta o algo así. Pero si te hacen un análisis con un electrocardiograma, entonces lo que están viendo es la señal eléctrica de tu nervio cardíaco. Y por ejemplo, un especialista podría determinar que has tenido un principio de infarto o que tienes algún problema cardíaco. Eso no lo puede determinar un médico tal vez solo con tomarte el pulso. ¿Por qué? Porque la capacidad de análisis, cuando yo tengo un número a cuando tengo una señal, nosotros aquí estamos viendo la señal eléctrica graficada, y precisamente esa es la definición de osciloscopio. Es un aparato que permite graficar el comportamiento de las señales eléctricas, y ahí es donde radica el potencial o la capacidad tan grande que tiene el osciloscopio de diagnóstico. Es decir, nosotros siempre vamos a usar el multímetro, siempre va a ser una herramienta muy importante en el taller, pero a la hora de entrar a lo que es la electrónica, a lo que son las señales, ahí necesitamos del osciloscopio. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo anterior. Nosotros con gráficas tenemos mucho mayor capacidad. De hecho, la velocidad de muestreo de un multímetro es muy baja, es decir, cuántas muestras se toman por segundo. La de un osciloscopio es altísima, y sobre todo quiero hacer hincapié en esto. Entonces vamos a la pregunta que nos atañe, que es ¿por qué si tenemos una señal de 18 voltios, por qué vemos 9 voltios, una cosa así, cuando lo ponemos en voltímetro? Véanlo ahí. Bueno, la razón es que los multímetros normalmente miden con un ajuste que se llama RMS. RMS es unas siglas que están en inglés, hay toda una fórmula para eso, pero no es la idea de este curso meternos a la matemática de la electrónica, sino entender que, por ejemplo, el multímetro lo que hace es tomar esta señal y sacar un promedio. Vean qué interesante, analicemos esto. Vean que está más o menos igual cantidad de tiempo arriba. Vean que esta parte está activada la señal. Aquí estaría abajo, baja la señal, más o menos igual cantidad de tiempo. Obsérvenlo aquí. Vamos a ponerlo en grande para que lo vean. ¿Lo ven? Aquí tenemos, vean que vamos a la división para ir practicando eso. Vean que aquí tenemos 10 milisegundos por división. No nos interesa si es menos 30, menos 20, menos 10 o 0, sino que lo que nos interesa es cuánto es por división. Entonces más o menos tenemos una señal, vean que más o menos tenemos una señal de unos 10 milisegundos aproximadamente, un poquito más, pero más o menos para efectos de análisis general. Y más o menos aproximadamente el mismo tiempo está la señal en bajo. Vuelve en alto y está luego en bajo la señal. ¿Eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, si yo tomo esto, si esto fuera una caja de arena, es decir, si yo tuviera esta caja, si esto fuera una caja, aquí este fuera mi piso, 0 voltios, digamos fuera mi piso, y estos fueran montículos de arena, entonces si yo sacudiera esa caja, ¿verdad? ¿Se entiende el concepto? Estos son montículos de arena. Estos son montículos de arena. Si yo sacudo lateralmente la caja, entonces obviamente el nivel de arena se va a acomodar, porque obviamente los montículos vienen y se acomodan en estos espacios vacíos, y al final vean que tenemos básicamente una señal de 20 voltios y aquí una señal casi prácticamente de 0 voltios, redondeando un poco. Al final lo que voy a tener es entonces aproximadamente una señal de 0 voltios o un montículo, volviendo al ejemplo, un montículo de arena de 10 voltios.